Toda empresa que quiera tener éxito sabe que debe invertir constantemente en I+D. ¿Sabéis lo que es I+D? I+D significa investigación y desarrollo. Cuando una compañía deja de invertir, tarde o temprano esta compañía acaba quedándose atrás. Existe un caso que pensaba, un caso paradigmático de esto, porque, hermanos, hubo un tiempo donde, no hace tanto tiempo, donde decir la palabra Kodak era prácticamente sinónimo de fotografía. ¿Quién no recuerda la época cuando los carretes fotográficos dominaban el mercado? Esos carretes que a menudo nos jugaban malas pasadas cuando, ¿verdad?, abríamos por accidente el compartimento de la cámara, velábamos todas las fotografías del viaje. O cuando íbamos a la tienda fotográfica y esperábamos con ilusión durante horas, incluso días, para revelar el carrete y descubrir que más de la mitad de las fotos tenían nuestros dedos delante del objetivo, ¿verdad? O peor aún, ¿recuerdas aquel viaje increíble que hiciste y cuando volviste a casa te diste cuenta de que ni siquiera habías puesto el carrete en la cámara? ¡Qué tiempos! Kodak marcó toda una generación, era el referente absoluto de la fotografía. De hecho, fue una de las primeras empresas en desarrollar la actual cámara digital que ya tenemos en nuestros teléfonos móviles. Sin embargo, Kodak cometió un error grande, garrafal. No invirtió lo suficiente en desarrollar aquello que ya tenía delante. Permaneció demasiado tiempo aferrada a un modelo que durante décadas le había asegurado el éxito. Como consecuencia, esta empresa perdió el liderazgo que había disfrutado durante años. Todo porque realmente pudo invertir dinero, pero no invirtió verdaderamente en I+D. En nuestro texto de hoy, en Hechos, encontramos lo contrario. Porque Lucas nos va a presentar a un maestro y a 12 hombres que no pensaban que lo sabían todo. Así, cuando Dios les muestra a unos la comprensión más completa de Cristo, responden con humildad y docilidad. Al mismo tiempo vamos a ver a hermanos como una pareja llamados Priscila y Aquila, hermanos como Pablo dispuestos a enseñar, a corregir, a proclamar el Evangelio, a invertir en investigación y desarrollo espiritual con el deseo de glorificar al Señor. Porque el Señor usa a siervos dóciles para hacer avanzar su iglesia. Por eso, en esta mañana, desde nuestro texto, vamos a observar dos manifestaciones de docilidad espiritual. Dos manifestaciones de docilidad espiritual mediante las cuales vamos a ver cómo el Señor hace avanzar a su iglesia en el mundo. Docilidad espiritual, el deseo de aprender. Eso es ser dócil. Deseo de aprender. El humilde deseo de aprender. El Señor usa eso para hacer avanzar a su iglesia. Vamos a ver primeramente la docilidad de un maestro. La docilidad de un maestro. Antes de leer el texto, os pongo en el mapa. Hemos terminado el segundo viaje misionero de Pablo y nos encontramos ahora más o menos en el año 52 después de Cristo. Como digo, Pablo ha terminado su segundo viaje misionero. El primer y segundo viajes misioneros a Pablo le ha llevado la friolera de más o menos 7,000 kilómetros por el Mediterráneo. Y no fue de crucero, sino proclamando la palabra de Dios. Así dice el texto, capítulo 18, verso 22, que desembarca en Cesarea, sube a Jerusalén, saluda a la iglesia y luego, dice, desciende geográficamente en altura a Antioquía. Va a su iglesia local a rendir cuentas de su ministerio. Para, fijaros en el verso 23, tras un tiempo, y aquí tenemos otro mapa, iniciar lo que se conoce como su tercer viaje misionero.
más o menos años 52 a 54 después de Cristo. Otros 5.000 kilómetros más proclamando al Señor Jesús, enfrentando muchos gozos, mucho éxito ministerial, pero también muchísimas dificultades. Y el verso 23 nos informa de que iba animando, dice el texto, iba fortaleciendo a todos los discípulos de las iglesias que había plantado anteriormente en Galacia, Asia Menor, ¿verdad? Turquía, el centro de Turquía. Derbe, Listra, Iconio, Antioquía y Pisidia. Es decir, Pablo seguía invirtiendo en I+D, investigación y el desarrollo de la iglesia. Y esto, hermanos, no es un mero comentario de Lucas, sino que guarda una profunda relación con lo que vendrá ahora. Porque si eres discípulo de Cristo, necesariamente debes invertir en I+D. Debes ser constantemente fortalecido en la palabra de Dios. En otras palabras, si eres discípulo de Cristo, debes crecer en tu conocimiento de tu Señor. Si Pablo viniese a esta iglesia, seguro que no te preguntaría: hey, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, bien, venga, nos vemos la semana que viene, bendiciones. No. Porque el Señor Jesús no nos hace esas preguntas triviales y superficiales. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Venga, hasta el domingo que viene. Te preguntaría: ¿estás creciendo como discípulo? ¿Estás invirtiendo en I+D? En investigación de la palabra y desarrollándote, madurando a la imagen de Cristo. ¿Y qué estás haciendo para lograr este objetivo? Y es que, hermanos, no es suficiente empezar bien con nuestra vida cristiana, sino perseverar bien, crecer bien, invertir bien para terminar bien. Así que si no estás siendo dócil, sumiso, enseñable a la palabra en algún área de tu vida, que lo hay, el Señor Jesús te pide que te arrepientas. Comencemos, hermanos, arrepintiéndonos y obedeciendo la palabra de Dios. La iglesia, que está compuesta por creyentes, es llamada a invertir en I+D, investigar la palabra de Dios, desarrollarse, crecer. Y Lucas enseguida nos va a mostrar que Pablo llega a Éfeso, pero antes escribe un interesante paréntesis, ni siquiera hemos llegado al texto. Un paréntesis que nos muestra que aparte de Pablo, él no es el único, ¿verdad? La iglesia en general sigue creciendo, sigue avanzando, sigue investigando, sigue desarrollándose con muchos hermanos fieles, humildes y dóciles, lo que nos lleva al versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos. Lucas nos presenta a Apolos. Un Apolos que llega a Éfeso, una de las ciudades más potentes de la antigüedad. Allí se adoraba a Artemisa. Se dice que el templo, situado a 1,5 kilómetros de la ciudad, era 4 veces más grande que el Partenón de Atenas. Éfeso había sido visitado por Pablo unos versículos atrás, en 18-19, y allí dice el texto que dejó a una pareja llamada Aquila y Priscila. Probablemente gracias a ellos la iglesia fue plantada y comenzó a desarrollarse. Y allí a Éfeso llega Apolos. Dice el texto que es natural de Alejandría en Egipto. En Egipto vivían en esa época más de 1 millón de judíos. En Alejandría más de 100.000 judíos vivían allí. Había tantos judíos en esa zona de Egipto que fue allí donde se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, lo que se conoce hoy día como la Septuaginta. Cuando veas en tu Biblia o en un comentario una L y 2 X, hace referencia a la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo.
Se realizó allí entre los siglos 3 y 2 antes de Cristo. Y se llama Septuaginta porque según la tradición 70 o unos 70 eruditos participaron en esta traducción. Nota a pie de página. Pero el punto aquí es que Lucas nos muestra el curriculum vitae de Apolos. Fíjate lo que dice. Hombre elocuente, hombre culto, instruido, un erudito formado probablemente en las escuelas judías en Egipto y que era, dice el texto, poderoso en las escrituras, era muy versado, era un orador muy competente, un hombre con una gran capacidad. Hoy diríamos tenía un pico de oro, ¿verdad? De nadie más se habla en estos términos en la Biblia, hermanos. Este hombre era un gigante con la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Será que nació así? No. Apolos poseía capacidades extraordinarias, pero las capacidades, hermanos, deben de ser cultivadas. El talento sin diligencia se puede desperdiciar. La diligencia sin humildad nos lleva al orgullo. Les suelo decir a mis hijos, ¿quieres pasar por un puente, por un viaducto diseñado por un ingeniero que sacó un 5 en la carrera o un 10 en la carrera? Los futbolistas que jugarán esta noche, ¿nacieron así? Indudablemente hay un talento natural, hay un físico que acompaña, pero hay un tremendo esfuerzo detrás. Sé diligente. Seamos diligentes en nuestros estudios, jóvenes, en nuestro trabajo. Sé diligente en tu propio hogar, con tu cónyuge. Sé diligente con tus hijos. Sé diligente tocando ese instrumento que te obligan a tocar. Sé diligente con los deportes. Amén. Pero sobre todas las cosas, sé esforzado en tu devoción a Cristo. Pablo dice, disciplínate para la piedad. Vete al gimnasio espiritual. Sé disciplinado en tu estudio diario de la palabra. Y que esto se traduzca en un servicio creciente a Cristo en el contexto de tu iglesia. En otras palabras, invierte en I+D. Invierte. Fíjate en el ejemplo de Apolos, verso 25. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Paremos aquí. Verso 25 comienza diciendo que era instruido en el camino del Señor, una expresión común en el Antiguo Testamento que da a entender que Apolos es creyente, es un creyente de Dios. Ahora el versículo 25 dice que, el versículo 25 dice que conocía el bautismo de Juan. Recordamos a Juan el Bautista, Juan el precursor de Cristo, predicó la llegada del Mesías, practicó el bautismo de arrepentimiento en preparación a la llegada del Cristo. ¿Recordáis a Juan el Bautista, según Mateo capítulo 3, verso 2, decía, arrepentíos, Israel, arrepiéntete, el reino de los cielos, porque el Mesías se ha acercado. Dice Mateo 3, 6, que la gente confesaba sus pecados y eran bautizados. Quizá Apolos fue uno de ellos, ¿verdad? Él había entendido. Él había creído en el mensaje de Juan. No solo se había bautizado, sino que observamos, Lucas dice que enseñaba dice el texto, con un espíritu, o siendo ferviente de espíritu, verso 25. Enseñaba todo lo que sabía con gran entusiasmo. Apolos era el Spurgeon de la época. Enseñaba con entusiasmo, enseñaba con exactitud, enseñaba con precisión. Es más, la palabra espíritu también puede entenderse que era ferviente en el Espíritu Santo. Es decir, el testimonio de Apolos fue potenciado
por el Espíritu de Dios. ¡Qué gran maestro! Un reloj suizo de los predicadores de la antigüedad. Apolos vemos que era un gran maestro que proclamaba fielmente lo que el Antiguo Testamento anunciaba, que Dios iba a enviar al Mesías y que Israel debía arrepentirse y recibirle. Esto es lo que el Antiguo Testamento constantemente está profetizando. Malaquías capítulo 3, verso 1, profetiza la llegada del Señor, precedida por un mensajero. Esto se cumplió en Juan el Bautista. Isaías 55, 6 llama al pueblo a buscar al Señor y a abandonar su pecado igualmente. Esto se cumple con Juan el Bautista. Apolos enseñaba con exactitud. Era un guerrero, disparaba con precisión las cosas referentes a Jesús. Sin embargo, Apolos no tenía toda la información. Dice al final del 25, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Enseñaba bien lo que conocía, lo que había recibido de la enseñanza de Juan el Bautista unos 20 años antes acerca del bautismo de arrepentimiento, pero no sabía probablemente del bautismo que Cristo enseñó como consecuencia de la fe en Cristo. Aún necesitaba comprender con mayor exactitud, necesitaba invertir en I+D. Y es aquí, hermanos, donde Dios actúa para hacer avanzar la iglesia de Cristo, porque en el lugar y en el momento precisos, Dios dispone a Apolos en una sinagoga en Éfeso, y allí precisamente está escuchando una piadosa pareja, Priscila y Aquila, verso 26. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Él predicaba con exactitud, pero viene una pareja que predica, que enseña y corrige con mayor exactitud. Este matrimonio cristiano, Lucas ya nos lo presentó en el capítulo 18, verso 2. Ellos se han convertido en fieles colaboradores de Pablo, fieles colaboradores de Cristo, y al parecer allá en Éfeso seguían acudiendo a la sinagoga probablemente para exponer a los judíos a Cristo. Esta pareja ejemplar está sentada escuchando y reconoce que la comprensión de Apolos es buena, es un gran orador, pero es incompleta. Apolos, por lo que vemos, no estaba enseñando herejía, sino que carece de toda la información. No es un problema del corazón de Apolos, es un problema de conocimiento. ¿Qué hacen? Con mucho respeto, con privacidad, no lo hacen públicamente. Dice el texto que lo llevaron aparte. Varios comentaristas dicen que probablemente esto significa que se lo llevaron a su casa. Y dice para explicar con mayor exactitud el camino de Dios. No puedo decirte con absoluta exactitud a qué se refiere el texto con una mayor enseñanza. Quizá le explicaron con más precisión acerca de cómo la muerte, sepultura y resurrección de Cristo había cumplido el mensaje anunciado por Juan y confirmaba que Jesús es el Cristo profetizado en el Antiguo Testamento y que es la cabeza de la iglesia. Puede ser esto, probablemente. El punto aquí es que tenemos un gran ejemplo de cómo deberíamos exhortarnos, cómo deberíamos animarnos entre cristianos, ¿no es así? Con humildad, con docilidad, con respeto. Porque, ¿sabes? Ni tú ni yo tenemos toda la información, no sabemos todas las cosas, ¿cierto? Desde el pastor aquí predicando hasta el último creyente que haya entrado por aquella puerta, todos debemos ser constantes estudiantes de las Escrituras, todos aprendiendo, todos discipulándonos unos a otros, sea de manera orgánica, sea de manera natural en nuestras relaciones, en nuestra comunión, sea por medio de los discipulados, voy a decir, oficiales que ofrecemos como iglesias. Pero hermanos, todos
sentados o de pie o de rodillas, no me importa la posición, todos expuestos a la palabra de Dios. Y hermanos, qué gozo será ver que todos ardemos en deseo de ser más como Cristo, hasta el punto de ser tan humildes que demos la bienvenida a la corrección. ¿A quién le gusta ser corregido? Difícil, ¿verdad? Recuerdo una de mis primeras predicaciones en mi iglesia en León. Había atendido a una escuela bíblica, luego me había formado 1 año y medio intensamente en otra escuela bíblica en mi iglesia, luego en Estados Unidos fui al seminario y vuelvo a mi ciudad y predico sin cierto orgullo. En un momento de uno de sus primeros sermones dije algo así como: el amor es una parte de Dios que... El amor es una parte de Dios que... A lo largo de los siguientes días, hermanos, 3 sabios y amorosos hermanos fueron entrando en mi oficina para corregirme, porque esa frase no era precisa. Sin darme cuenta, había atentado contra la doctrina de la llamada simplicidad de Dios. Es decir, Dios no está compuesto de partes, como si una porción de Dios sea amor, otra misericordia y otra justicia, y la suma de las partes forma a Dios. No. Dios es simple en su ser, no dice no simplón, sino simple, es decir, Él es amor. Él es plenamente justo, Él es plenamente santo, plenamente misericordioso y plenamente omnisciente. Sus atributos no son piezas que lo componen, sino que describen quién es Él en la totalidad de su ser. Teología profunda. Y aquella corrección, hermanos, me recordó que en teología una palabra mal empleada puede comunicar un concepto equivocado acerca de Dios, y que como maestro debo ser más preciso. Ahora es cuando os confieso que aquellas correcciones hirieron mi orgullo. Pero doy gracias al Señor, que me enseñó precisión y me enseñó más humildad. Por medio de hermanos que no vinieron a mi oficina a tirarme piedras o darme bibliazos, sino a enseñarme a trazar la palabra con precisión. Aquel momento y muchos otros me han ayudado personalmente y quiero seguir creciendo en ser un maestro ferviente y preciso en las Escrituras, y quiero ser dócil, enseñable a la palabra de Dios. Y hermanos, Apolo es un gran ejemplo de sometimiento al Señor y su palabra. Con todo su conocimiento, con toda su capacidad, con todos sus estudios, pero nada le impidió sentarse humildemente, dócilmente, a aprender de Priscila y Aquila. Asimismo, esta pareja es un gran ejemplo de un matrimonio piadoso que busca la gloria de Cristo por medio de corregir a un hermano errado, corregirle de manera paciente. Así que por un lado, Apolos muestra que la sabiduría piadosa nunca elimina la docilidad, que la verdadera sabiduría no es orgullosa. Uno no dice, ya sé, ya sé. ¿Conoces a la gente? Dices algo, ya. Los todólogos, ¿verdad? Los googlólogos. No, siempre permanecemos dóciles, enseñables. Y por otro lado, Priscila y Aquila muestran la sabiduría piadosa. Una sabiduría que nunca elimina el respeto y la paciencia y el deseo de enseñar y corregir al hermano, no para vindicarse a sí mismo, no para que nos sintamos superiores porque sabemos más, sino que estamos honrando al Señor, ayudando al hermano a ser un mejor siervo de Cristo en su iglesia local. Y más de, siempre investigación y desarrollo. Y hermanos, cuando ocurre esto, el resultado no se hace esperar. Fijaros en el verso 27. Cuando él quiso pasar a Acaya,
Los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran, y cuando llegó ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Increíble, ¿no es maravilloso ver cómo el Señor alienta, alimenta y avanza la iglesia en este mundo por medio de creyentes capaces, sí, pero también dóciles y humildes? Apolo, dice el texto, cruza Acaya, va a Corinto. Y por cierto, no va allá como un llanero solitario, sino dice el texto que va con la supervisión de los hermanos de la iglesia. Verso 27. Piensa en esto. Piensa ahora en tu crecimiento. Piensa en tu fervor a Cristo. Piensa que puedes tener una docilidad y un fervor tan grande que tus hermanos alrededor, que tus ancianos, tus pastores digan: sirve aquí, sirve allí, enseña, pon sillas, sé ujier, ora, sé hospitalario, limpia, llama a los hermanos, ora, da clases de escuela dominical, colabora con los adolescentes, prepara comidas, cose, ayuda a lo necesario, porque lo que haces, wow, trae mucha bendición a tu congregación. Haces un trabajo excelente, no para tu gloria, sino para la gloria de Cristo. Eso se consigue solo con docilidad. Apolos es dócil. Recibe la corrección, desarrolla su teología, crece, y fíjate de qué gran ayuda es a los hermanos en Corinto. ¡Qué fichaje! Refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, que Jesús era el Cristo, el Mesías, el enviado, el Salvador. Dicho en castizo, él solo se comía con patatas a los judíos en la sinagoga. Esto es lo que hacía. Demostraba, debatía. Ahora, ¿cómo lo hacía? Importante, dice el texto, que apuntaba no a su opinión, sino, dice, desde las Escrituras. Muy importante. Muy importante, porque hoy en día I+D se ha quedado obsoleto, ¿sabías? Ahora hablamos de I+D+I. Investigación, desarrollo e innovación. Esto es fantástico en las empresas, en el mundo corporativo, pero no en la iglesia. El creyente no innova nada. No hay una nueva revelación que los maestros podamos contar. No, hermanos, hablamos, pensamos, enseñamos desde este libro antiguo y lo aplicamos hoy en el poder del Espíritu Santo, pero no innovamos. Cuidado con aquellos maestros que traen nuevas perspectivas, una nueva visión de un aspecto sorprendente e innovador de la Biblia. Cuidado, alarma teológica. Cuidado. Apolos demuestra desde las Escrituras objetivamente que Jesús es el Mesías, el Cristo, el único Salvador. Sabemos bien que muchos de nuestros aparatos electrónicos son, ¿verdad?, actualizados para mejorar su rendimiento. Las actualizaciones suceden para protegernos contra amenazas, mal funcionamiento, virus, etc. Si Apolos fuera un ordenador, él permitió ser actualizado para poder ser usado por Cristo con mayor precisión y gran éxito, y Priscila y Aquila trajeron tal actualización. Yo quiero ser así. ¿Quieres ser así? Espero que sí. Que el Señor libre primero a tu pastor de pensar que ya lo sabe todo. Eso sería la ruina de la congregación. Un pastor, un maestro que es soberbio, orgulloso, autocomplaciente, un maestro perezoso que no quiere crecer, que no recibe una justa y objetiva corrección, un maestro que no quiere ser preciso, un pastor que simplemente repite de manera irreflexiva lo que otros en los comentarios y sermones han dicho.
no debería ser tal cosa como un pastor, porque es un hombre orgulloso que depende de sí mismo y no de las Escrituras en el poder del Espíritu Santo. He de estar dispuesto a recibir tu corrección si no he sido preciso desde la palabra. Ahora, corrección objetiva, no vengas a decirme que no te gusta la corbata o mi sentido del humor o cómo huele mi colonia, por favor. Pero hermanos, nadie, ni tu predicador favorito, ni los grandes héroes de la fe, nadie estamos por encima de las Escrituras. No importa cuántos títulos, cuántas carreras, cuántos seminarios, cuántos estudios, cuánta experiencia, todo eso es fantástico, pero no vale nada sin humilde docilidad. Y si no eres pastor, igualmente, porque estoy seguro de que de una manera u otra tienes influencia en tu hogar, como padre, como madre, hermano mayor, tío, abuela, de seguro influencia entre nosotros en la iglesia. Todo lo que decimos y hacemos lo observamos, ¿verdad? Y lo recibimos. Hermanos, seamos dóciles, sé dócil como ese animal que ha sido domado. Sé dócil a la voz escrita de tu amo. Y si eso implica desechar el orgullo, por supuesto, si eso implica desechar ideas preconcebidas, si eso significa tirar a la basura las toneladas de enseñanza, de pensamiento humanista que tenemos, hemos de hacerlo y permitir que el Espíritu Santo nos transforme mediante la renovación de nuestra mente desde la palabra. Hermanos, es fantástico tener capacidad, pero Cristo puede usarte mucho más por tu docilidad a la palabra que por tu capacidad. Invierte en I+D. No te estanques, crece en semejanza a Cristo. Solo así podemos impulsar a nuestra iglesia a crecer como Cristo y a servirle en esta ciudad de Santiago de Compostela con excelencia. Estamos viendo dos manifestaciones de docilidad espiritual mediante las cuales el Señor hace avanzar a su iglesia. Hemos visto la docilidad de un maestro como Apolos y también la docilidad de una pareja sometida a Cristo que corrige con precisión. Veamos ahora la docilidad de unos discípulos. Capítulo 19, versos 1 al 7. Porque mientras Apolos ministra en Corinto, Pablo llega finalmente a Éfeso. Y allí vamos a ver cómo se encuentra a unos hombres que también poseen un conocimiento incompleto. Hay un paralelismo aquí evidente, os lo digo ya. Primero, Priscila y Aquila enseñan a Apolos, ahora Pablo enseña a estos hombres. Pero vamos a ver una diferencia clave, porque todo indica que Apolos conocía verdaderamente a Jesús, aunque necesitaba mayor precisión, pero por otro lado, la explicación que mejor encaja con el relato del capítulo 19 es que estos hombres de los que vamos a leer aún no son creyentes verdaderos. Por eso la pregunta que vamos a ver es ¿de quién eran discípulos? Vamos a leer capítulo 19, versos del 1 al 7. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él dijo: ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Ellos contestaron: en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran un total de unos 12 hombres. De nuevo, el mapa, porque hemos dejado a Pablo en la zona central de la actual Turquía, en la zona de Galacia, y Lucas ahora nos informa de que providencialmente se dirige a Éfeso.
¿verdad? Ahora se dirige a Éfeso. Este había sido su deseo, supeditado a la voluntad del Señor. Él había dicho en el 18:21, si Dios quiere, volveré a vosotros. Y ahora vemos que Dios quiso. Y allí, verso 1, se encuentra, dice el texto, fíjate, al final se encuentra a algunos discípulos, unos 12 hombres, especifica el 7. Y esto nos hace hacernos la pregunta. ¿Estos discípulos eran discípulos de quién? ¿Eran discípulos verdaderos? ¿Eran creyentes verdaderos? Quizá eran temerosos de Dios, como había sido Lidia o Cornelio, pero no salvos. Recordemos, como hemos visto en Hechos, que tanto Cornelio como Lidia y otros tuvieron que escuchar el Evangelio y creer en Cristo para ser salvos. No es suficiente con tener temor o interés de Dios. Eso no salva a nadie. Cristo salva. El hecho de que Lucas menciona en el verso 6 que recibieron el Espíritu Santo aún complica un poquito más la comprensión, pero vamos a ver. Porque la palabra discípulo usualmente es usada en el Nuevo Testamento para sí, referirse a un discípulo, a un seguidor de Cristo. Pero esto no es siempre así. Juan capítulo 6, verso 66 dice que muchos de sus discípulos, es decir, los discípulos de Jesús, se apartaron y ya no andaban con él, lo que implica que dejaron de seguir a Jesús, que no eran discípulos verdaderos. Otros textos, como Marcos 2, 18, Lucas 5, 33, hablan de discípulos, pero en ese contexto da a entender que eran discípulos de los fariseos, no creyentes, claro. Otros textos hablan de ser discípulo de Juan el Bautista. Porque, hermanos, la palabra discípulo significa nada más y nada menos que seguidor de. Seguidor de. La pregunta hoy en este texto es: ¿seguidores de quién? ¿Discípulos de quién? Pablo no los conoce, quizá oyó que eran discípulos, pero Pablo indaga, investiga y les da, vamos a decir, el beneficio de la duda, al decir la pregunta que hace Pablo, verso 2, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Respuesta: no. Ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. En otras palabras, ni idea de lo que estás hablando. Ni idea. Se consideraban discípulos, habían quizá respondido al mensaje de Juan el Bautista, pero esta respuesta revela que todavía no habían comprendido que la obra cumplida por Cristo ni la venida del Espíritu Santo. Su respuesta no significa necesariamente que nunca han oído mencionar al Espíritu Santo, porque si habían recibido la enseñanza de Juan el Bautista, probablemente habían oído que el Mesías iba a bautizar con el Espíritu. Lo que estos discípulos parecen desconocer es que esa promesa ya se había cumplido. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo ha enviado a su Espíritu Santo que ha sido derramado sobre su pueblo, sobre su recién inaugurada iglesia. Como aquella empresa de fotografía con la que empezábamos, ¿verdad? Su desarrollo se había detenido demasiado pronto y en este caso, incluso antes del cumplimiento del Evangelio. Porque el Nuevo Testamento, hermanos, muestra que claramente quien no tiene el Espíritu Santo no es creyente. Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Primera de Juan 4:13, Juan dice: sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Una persona sin el Espíritu Santo puede venir a la iglesia día sí, día también, pero no es creyente. Apolos, como ellos, conocían el bautismo de Juan. La diferencia es que Apolos enseñaba ya con exactitud acerca de Jesús. No tenía toda la información, pero tenía un amplio conocimiento de las Escrituras. Había creído en Jesús como Salvador. Ahora estos discípulos quizás sí se habían bautizado 20 años atrás con Juan el Bautista, ese bautismo de arrepentimiento.
que quizás habían escuchado a Juan de que alguien, el Mesías, venía y ellos tuvieron temor, eran temerosos de Dios. Pero dice el texto que carecían de conocimiento sobre el Espíritu Santo. Ciertamente la salvación, hermanos, es por gracia, por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo, no en el Espíritu Santo. No tenemos que hacer un curso de neumatología del Espíritu Santo para ser salvos. No, hemos de entender el Evangelio de Cristo. Pero en este caso, un caso muy único, por cierto, un caso que Lucas describe, un momento de transición sin igual. Aquí Pablo llega a Éfeso y detecta algo extraño. Y por eso, hermanos, por eso hace una pregunta un poco rara, reconozcámoslo. No sé si tú, cuando conoces a alguien que entra por esa puerta, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Tienes el Espíritu Santo? No es una pregunta muy común. No es algo que ni vemos que él ni nosotros tampoco solemos preguntar de buenas a primeras. Pero Pablo sabe que ser un verdadero discípulo de Juan no simplemente haber sido bautizado por Juan. Esto implicaba, como con Apolos, confesar al Mesías, a Jesús, al que Juan había apuntado, anunciado. Y basado en eso, él había bautizado, este bautismo de arrepentimiento. La verdadera deficiencia de estos 12 no es su bautismo, sino algo mucho más grave. Vemos que ellos no han reconocido aún al Jesús que Juan había anunciado como el Mesías prometido. En otras palabras, no eran salvos. Entonces, hermanos, salvando las diferencias, pero de la misma manera en que Priscila y Aquila enseñaron a Apolos, un creyente ya, pero le enseñaron acerca del Evangelio de Cristo, lo exhortaron con más precisión y él fue útil en el progreso del Evangelio. Ahora vemos al apóstol Pablo que guía a estos discípulos de Juan, enseña a estos hombres temerosos, interesados, pero no creyentes verdaderos aún. Y no solo les explica con mayor exactitud el camino de Dios, porque aún no saben que el único camino a Dios es Cristo. No, Pablo los guía a un conocimiento salvífico de Jesús. Les recuerda en el verso 4 cómo Juan el Bautista proclamó que creyeran en aquel que vendría después de él, que crean en Jesús. En otras palabras, Pablo les predicó el Evangelio de Jesucristo. Dado que la fe en Jesús como Mesías y Señor es el requisito previo para ser un discípulo de Cristo verdadero, parece obvio entonces que estos hombres no eran cristianos, eran discípulos de Juan, pero no cristianos antes de este encuentro con Pablo. Pero ahora, hermanos, lo increíble es que pasan de ser discípulos no creyentes de Juan el Bautista, temerosos de Dios, sí, pero no creyentes, ahora son por fin creyentes en Cristo. Y el resultado, verso 5, es que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Respondieron con obediencia, fruto de obediencia, sumergiendo su cuerpo bajo las aguas, sabiendo ahora sí que Cristo es su Señor y Salvador. El bautismo no lo salvó, sino que manifestó su nuevo nacimiento en Cristo. El texto continúa y dice que Pablo, verso 6, les impone las manos. Hay que parar un poquito aquí. Este gesto de imponer las manos parece formar parte del ministerio apostólico de Pablo, como esa confirmación visible de la incorporación de estos nuevos creyentes a la iglesia. Ahora es muy importante, esta imposición de manos no poseía ni posee ningún poder en sí misma. El Espíritu Santo no viene por levantar o bajar las manos. No viene por ningún contacto físico, sino el Espíritu Santo regenera, salva, viene y bautiza por la voluntad soberana de Dios en aquellos que creen en Cristo.
Es Dios quien concede su Espíritu. No fue Pablo ni ningún otro hombre, ni mucho menos estos actuales charlatanes apóstoles de hoy día. Por eso hay que decir que este acontecimiento no establece un modelo normativo de salvación en dos etapas. Pablo les impuso las manos, dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo. No significa una salvación en dos partes. Como si una persona pudiese convertirse hoy y permanecer durante meses o años sin el Espíritu Santo y recibir una segunda bendición o una segunda experiencia. Eso es ajeno a la Escritura. Ya hemos visto, sin el Espíritu Santo una persona no es creyente. Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Qué vemos aquí entonces? Aquí estamos observando un acontecimiento excepcional en este periodo de transición que es Hechos. Estos discípulos de Juan habían quedado históricamente detenidos, vamos a decirlo así, en un limbo. Antes de la cruz, lo que ocurría antes de la cruz, de la resurrección y Pentecostés, estaban allí. Ahora escuchan el cumplimiento del mensaje de Juan por parte de Pablo. Escuchan el Evangelio, creen en Cristo y son inmediatamente incorporados al pueblo del nuevo pacto, a la iglesia, por el Espíritu Santo. Por eso esta imposición no posee ningún poder en sí misma. Dios es el que concede soberanamente el Espíritu. Lo hace por el ministerio apostólico de Pablo para, sí, confirmar visiblemente que estos hombres también pertenecen ahora a la iglesia, la única iglesia de Cristo. Lucas está usando un lenguaje muy similar a Pentecostés en Hechos capítulo 2. ¿Recordáis la recepción del Espíritu Santo en aquella escena? Y en el libro de Hechos, la recepción del Espíritu Santo no es una realidad que, permitidme la expresión, no es una realidad que pase desapercibida. Pablo espera que ellos ahora sí sean conscientes, atestiguen que habían recibido el Espíritu Santo y por tanto que son salvos. Y esto lo vemos en diferentes momentos en Hechos. No lo vemos siempre, ni muchísimo menos. Pero sí que hay momentos de necesidad de confirmación cuando el Espíritu Santo viene sobre judíos, samaritanos y gentiles. Y esto viene acompañado también de señales visibles. Al creer en Cristo, ser bautizados en su nombre, recibir el Espíritu Santo, ahora sí estos hombres tienen certeza de su conversión. Ya no son solo discípulos de Juan el Bautista, ahora son discípulos de Cristo. La evidencia, una de las evidencias de su nuevo nacimiento, la vemos al final del verso 6. Comienzan a hablar en lenguas. La palabra lenguas es un idioma conocido y comienzan a profetizar en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, es importante en Hechos que observar que estos 12 hombres, igual que Pablo y Apolos, antes que ellos ilustran la naturaleza de transición de Hechos. A lo largo de estos 19 capítulos hemos visto cómo la iglesia va incorporando judíos, samaritanos, gentiles, y al comienzo de cada etapa observamos señales milagrosas. Ocurrió primero, ¿verdad?, en Jerusalén, Judea y Samaria, y ahora está ocurriendo en lo último de la tierra. Y siempre en estos momentos que ocurre hay un apóstol presente. Todo esto está escrito por Lucas para que los seguidores, los lectores y nosotros hoy entendamos que en Cristo no hay acepción de personas. Hermanos, fijaos en el contraste y también en la semejanza de ambos relatos. En el caso de Apolos vemos a un creyente verdadero, pero insuficientemente informado.
un hombre brillante, elocuente, poderoso en las Escrituras, que permite que un matrimonio le enseñe con mayor exactitud el camino de Dios. Su ejemplo, hermanos, no reside en todo su conocimiento, sino en su docilidad. En este segundo caso hemos visto a hombres temerosos de Dios, quizás sinceros en su búsqueda, pero aún sin haber llegado al conocimiento salvífico de Cristo. Pero cuando Pablo viene, les anuncia el Evangelio, no discuten, Lucas no lo muestra, no discuten, no se aferran a lo que siempre han creído, sino que muestran su docilidad escuchando, creyendo, y son bautizados y reciben el Espíritu Santo. Dos relatos paralelos con diferencias, dos necesidades distintas. Apolos necesita más precisión, los 12 necesitan conocer verdaderamente a Cristo, pero en ambos casos encontramos a personas dispuestas a escuchar la verdad de Dios, que Dios pone delante. Y esto es lo que Dios usa para el avance de su iglesia. Y hermanos, la pregunta que Lucas te hace a ti y a mí en esta mañana, la pregunta que hoy tenemos sobre la mesa es la siguiente, la pregunta aplicativa. Así es, escribe: soy un discípulo dócil. Soy un discípulo dócil. Lucas ni yo te preguntamos si sabes mucho de la Biblia, ni cuántos sermones has escuchado esta semana, ni cuántos libros has leído, ni cuántos años llevas yendo a la iglesia. No. Dejo que la palabra de Dios me corrija. Escucho con atención a mis maestros. Pregúntate, hay áreas de mi vida, Señor, hay áreas de mi vida que debo cambiar y no quiero cambiar. ¿Recibo realmente con humildad si un hermano o una hermana me exhorta y corrige? ¿O hay orgullo en mí cuando alguien demuestra bíblicamente mi pecado o mi equivocación? Escribe estas preguntas, te aconsejo. Hemos de pensar en ello. Hazlo. Porque muchos pueden decir sí con la cabeza, sí con la voz, pero a la hora de la verdad decir no a someterse a la palabra de Cristo en el día a día cuando se encuentren con la situación. Te ruego, piensa en esto, porque la falta de docilidad no impulsa, sino que frena tu vida, tu crecimiento y frena el avance de tu iglesia. Eres un creyente dócil. Proverbios 15:32 dice que el que escucha la reprensión adquiere entendimiento. ¿Soy dócil, Señor? ¿Realmente? Ahora también hemos de formularnos otra pregunta para terminar. ¿Amo a mi hermano lo suficiente como para corregirlo pacientemente? ¿Amo a los hermanos lo suficiente como para corregirles con paciencia? Proverbios 9:9 dice: da instrucción al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Con paciencia, con respeto, sabiendo que tenemos una viga de 3 metros por 5 en nuestro ojo, ¿verdad? Pero teniendo en mente que la corrección teológica, la corrección del pecado, tiene como objetivo final desarrollarnos, crecer unos a otros en semejanza a Cristo. Y si disciernes que esa persona no es creyente, como Pablo hizo, invierte en esa persona de la mejor manera posible. ¿Cómo es? Presenta el Evangelio de Jesucristo. Y quizá tú estás aquí hoy y eres como estos discípulos que hemos visto. Te interesa a Dios, lo espiritual, incluso te gusta venir a la iglesia, respetas la Biblia, lo que conoces, tal vez lleves años escuchando sermones, incluso tu familia iba a la iglesia. Sin embargo, quizá nunca te has arrepentido de tus pecados,
No has depositado tu confianza solo en Cristo. Observa, Pablo no les dijo, ¿sabes qué? Necesitáis aprender un poquito más. No dijo solo eso. Pablo les predicó a Cristo. Amigo, si nos visitas hoy, tienes que saber que nadie es salvo por su sinceridad, ni por ser religioso, o por conocer una parte de la verdad, o toda la verdad incluso. Solo somos salvos por la gracia de Dios, cuando nos arrepentimos y creímos en Cristo como único y suficiente Salvador, quien murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Y si reconoces que no has hecho esto, que no has dado este paso, no salgas de aquí como entraste. Incluso no salgas con mayor conocimiento, pero perdido todavía. Arrepiéntete de tus pecados ahora. Ven a Cristo. Tú no necesitas simplemente una actualización, necesitas una nueva vida. Y Cristo te la ofrece ahora mismo. Hermanos, nuestros teléfonos móviles reciben continuamente actualizaciones, algunas un poco pesadas, ¿verdad? Si eres como yo, las voy aplazando días, incluso semanas, y el teléfono sigue funcionando. Pero quiero creer, esto es una ilustración con limitaciones, ¿vale? Quiero creer que estas actualizaciones no solo añaden funciones, sino que corrigen errores, vulnerabilidades y mejoran el rendimiento de nuestros teléfonos. Hermanos, así también el creyente necesita ser actualizado, no por nuevas revelaciones e ideas innovadoras. No, hermanos, nuestra actualización es diaria y rutinaria. Es permitir aún inconscientemente que la palabra de Cristo corrija nuestros errores, exponga nuestras debilidades y nos conforme más a Cristo. No necesitamos un nuevo evangelio ni un libro más después de los mapas. Necesitamos seguir siendo transformados día tras día en el evangelio que ya recibimos un día. Hermanos, la iglesia necesita menos creyentes que piensen que ya lo saben todo y más creyentes como Apolos. Necesitamos más personas como estos 12 hombres, personas que aman tanto a Cristo, que reciben con alegría cualquier verdad que los acerque más a Él. Así que no seas un cristiano Kodak. No te estanques. Comienza hoy a invertir el resto de tu vida en el único I+D que nunca dejará de dar fruto, que nunca será en vano, ni en tu vida ni en la vida de tu iglesia. Y investiga cada día las Escrituras con diligencia, desarrolla una vida más semejante a Cristo, de quien dices que eres discípulo. Aprovecha cada sermón, cada estudio, cada conversación, aprovecha cada libro, aprovecha, hermano, hermana, diligentemente cada oportunidad que como iglesia te ofrecemos, aún las conferencias que anunciamos. Un cristiano resignado, un creyente que no crece, una iglesia que no invierte en I+D, corre un grave peligro. Una profesión cristiana que nunca muestra hambre por la palabra, ni arrepentimiento diario, ni crecimiento, ofrece serios motivos para que se examine. Pero la iglesia dócil y verdadera nunca deja de aprender, nunca deja de arrepentirse, nunca deja de actualizarse y de crecer, de invertir en su desarrollo espiritual cada día, hasta que un día veamos al verdadero maestro cara a cara.